la mayoría lo hacemos, abrimos alguna sistema de streaming y apocalipsis zombie, el apocalipsis ahora, y puras cosas que te distraen o te confunden de lo que es realmente el apocalipsis. Entonces todos esperamos que ya después de que empiecen a aventar más bombas, los zombies empiecen a caminar por ahí, empiezan a comerse los cerebros, ¿no? Unos a otros, y la Biblia no habla de eso, ¿sí? Ni que va a ser de cierta manera o no. Ya esperamos el final de los tiempos cuando ya viene el apocalipsis, pero también dijo Jesús que nadie sabe cuándo va a suceder. Pero ya hicimos cuentas, ¿no? Y se acababa en el 2000, en el 2012, porque los mayas dijeron y ellos sabían más que Jesús. Y se acaban, cada rato se está acabando el mundo. Ahora estamos como que para el 29, y ahí sí tengo un tema con el 29, sí, pero bueno, nadie sabe. Por más que unos digan, es que este sí le va a atinar, nadie sabe cuándo va a ser. Pero sí que lo que vamos a leer son algo diferente a lo que nos imaginamos cuando estas cosas pasan. Y es lo que Jesucristo le reveló a Juan en visiones cuando Juan estaba en la condición exacta que Jesús quería para que él le revelara esas verdades de lo que estaban viviendo en su momento, lo que habían vivido, lo que estaba pasando con la iglesia y lo que podría ser, o no lo que podría ser, lo que va a ser, pero no necesariamente, eh, ¿cómo lo explico? No necesariamente todo va a suceder, algunas cosas ya pasaron, pero sobre todo porque le estaba hablando a un pueblo que necesitaba esperanza en su momento, a una iglesia que estaba siendo muy perseguida y castigada en esos tiempos y necesitaban entender qué estaba pasando con ellos cuando Jesucristo era su Señor, ¿sí? En su momento, que Jesús dijo, les digo en el Nuevo Testamento, lo que habría de venir, Lucas, Mateo 24, lo que ha de venir y los principios de dolores y demás, sí, y estamos en esos tiempos, ¿sí? Pero ya empezaron las apuestas en todos lados. Y tú tienes páginas de pastores en tus redes, vas a ver que ya están los escritos y que si ya es lo que viene, que no sabemos. Porque guerras como estas ya ha habido desde hace mucho tiempo, así intercontinentales, ¿no? Ya ha habido desde hace tiempo. Pero es bueno orar, de todos modos, es bueno orar. Hay quienes oran solo por Israel, bueno, vamos a orar por todos, porque el Señor tiene pueblo aún en todos lados. Hay un remanente de cristianos y hay muchos que han de creer en estos tiempos. No solamente vamos a orar por Israel, vamos a orar por todos aquellos que el Señor esté llamando a su presencia. Y es más, si ahorita le dices a alguien, vamos a orar por Israel, casi, casi te ponen en contra porque no entienden las situaciones religiosas y territoriales que están peleando. Solamente vemos lo bueno y lo malo como nuestra percepción y el mundo nos ha hecho verlo. Y ahí es donde muchas veces los cristianos quedamos mal con el mundo. Pero nosotros no somos del mundo. Estamos aquí de pasada. Tenemos que seguir creyendo en nuestro Dios porque Él se ha manifestado como un Dios verdadero delante de nosotros, como nos ha salvado a través de Jesucristo. Hemos creído en el sacrificio en la cruz. Y eso es lo que nos lleva a entender la palabra de Dios de una manera diferente, como palabras de salvación para nosotros y poder de Dios, ¿o no? De eso se trata. Entonces, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo en diferentes maneras, pero en sí a Juan, el apóstol en este momento que escribe la revelación,
las revelaciones, ya tiene su edad y está exiliado en una isla en Patmos, ¿sí? Por la misma persecución que hubo contra los cristianos, está exiliado en ese lugar. Al parecer, según otros textos, regresa nuevamente a tierra, pero en ese tiempo donde recibió la visión y donde Jesucristo le mostró quién es Él y lo que ha estado pasando, él estaba en ese lugar y estaba en la condición, les digo, que tenía que estar para poder recibir esa revelación de Jesucristo y transmitírnosla a nosotros. Alrededor del año 90 después de Cristo, donde estaba un emperador que se ensañó mucho contra, no solo contra los cristianos, contra todo lo que él considerara un riesgo para su dominio, ¿sí? Porque ya en ese tiempo los emperadores se creían dioses. Antes los hacían deidades después de que morían. Pero en ese tiempo ya se creían, ya se hacían exaltar como dioses a ellos mismos. Era Domiciano. Y, no, y la persecución estuvo muy intensa también contra los cristianos, pero era contra todos aquellos que no creyeran lo que ellos guiaban o querían que creyeran. Pero pasó así con Juan. Alrededor del año 90 les mencionaba. ¿Qué vamos a ver a través del Apocalipsis? Vamos a ver temas así como que muy generales, pero muy también eh, que definen mucho quién es Cristo y quién es Dios. Vamos a ver la soberanía, de Dios. O sea, yo tengo el control, todo lo que está pasando es lo que yo he planeado y por eso, posterior al primer capítulo que vamos a ver el día de hoy, habla acerca de las cartas que envía a las iglesias y les dice, esto se tiene que corregir. Tú ya te sientes como que no me necesitas, pero tienes que arrepentirte. Y cómo le habla a cada iglesia y le habla a cada cristiano en estos tiempos, ¿no? Habla acerca del triunfo de Cristo. Eso ténganlo muy presente para empezar ahorita. El juicio y la justicia de Dios, la batalla entre el bien y el mal, que todo el tiempo se ha dado desde el principio de los tiempos, ya que incluso esa batalla incluyó el hecho de escuchar una voz diferente y caer, al haber desobedecido la voz de Dios por haber escuchado otra voz. ¿Sí? Esa es la batalla cósmica de la que se habla en toda la Biblia. El papel de la iglesia, ¿sí? Como los que retienen y guardan la palabra de Dios, la esperanza de un nuevo cielo, una nueva tierra, ¿sí? Esto es cuando todo va a pasar menos la palabra de Dios, pero va a haber cielos nuevos y tierra nueva, ¿sí? En donde va a gobernar, va a reinar Jesucristo. La urgencia, arrepentimiento y la fidelidad, porque el tiempo viene. Es lo que no entiendo, me dice que no me estoy moviendo, entonces voy a empezar si me ven así es que es por eso. Además, el regreso de Jesucristo, la destrucción del mal y la promesa de la vida eterna o eternidad celestial, la tierra celestial. Todo esto lo vamos a estar viendo a través de este último libro. Pero una cosa les decía, hay que tener presentes cuando empezamos a leer esto del el triunfo de Cristo. Cuando esto se escribe, Cristo ya ganó, Él tiene la victoria, Él es vencedor, nosotros estamos con Él, no estamos a ver si vamos a ganar o no vamos a ganar, si vamos a terminar en el lago de fuego o vamos a estar en su presencia. Si eres creyente, has creído en Jesucristo, Él te ha salvado, te ha perdonado, te ha limpiado y te ha presentado delante de Dios. No tienes que temer. Por eso es que
Cuando vemos el Apocalipsis y tenemos miedo o escuchamos y tenemos miedo, es que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿no estás seguro realmente de tu Salvador? De que Jesucristo ya ganó. Él dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él ya tiene todo definido. El, la serpiente antigua, los falsos profetas, Satanás, eh, todos los que siguieron, ya están definidos en el lago de fuego. Y tú que has creído en el Salvador, a ti que te ha rescatado y que su sangre pagó por ti, ya estás del otro lado. Debería pesarnos por aquellos que no conocen a Jesucristo cuando leemos esto. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo mucha simbología y algunas que vamos a creer que entendemos o que podemos explicar, pero cuando estemos delante del Señor y cuando veamos la realidad de las cosas, lo más seguro es que vamos a decir, ay, 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 cuánta imaginación teníamos. Cuando veamos la verdad de todo, ¿no? La realidad. Pero el hecho es que ya estamos del otro lado. Así que cuando vemos o escuchamos de Apocalipsis, lo que se nos tiene que venir a la cabeza es que Jesucristo es vencedor. Él es rey y Él está sobre todas las cosas. Y como dice uno de los temas es que la soberanía de Dios no se pierde en ningún momento. Él sigue siendo rey, sigue controlando todo lo que existe. Y así vamos a comenzar con Apocalipsis. Nuevamente, la palabra Apocalipsis, de hecho, quiere decir esto, revelación. Entonces el título en inglés no es Apocalipsis, ni siquiera en inglés, es Revelations, es revelaciones. Y esto es porque Jesucristo se revela y revela toda la verdad que nosotros queremos o deseamos entender o que deberíamos querer entender para conocerlo más, solamente para conocerlo más. Estar seguros en Él, descansar en Él, ¿sí? A través de estos tiempos. No voy a decirles que no oremos por lo que está pasando, hay que orar por lo que está sucediendo, eh, eh, porque parece que los tiempos están ya como cuadrando muy bien, pero hay que orar porque la palabra de Dios llegue a los que tienen que llegar, porque se salven aquellos que Dios ha determinado que han de ser salvos, que escuchen la palabra, que haya quien se las lleve, que nos surja comentarles, porque todos, bueno, no todos, pero muchos han de estar demasiado estresados con todo esto. Los niños de repente se ponen a platicar, tú te imaginas a los 12 años platicando acerca de lo que está sucediendo en el Medio Oriente con estas cosas. Pues no, pero ahora lo hacen porque tienen la forma de ver noticias y de entender, y a veces, pero si él no tiene el discernimiento bien establecido para entender lo que está bien, lo que está mal y de dónde vienen esas noticias. Tenemos que estar orando por todos ellos, tenemos que estar ayudándoles a confiar y a creer, ¿sí? Además, los jóvenes los veo todavía como que andan medio perdidos. En ese sentido, hay que ubicar desde la justa magnitud. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Quiénes son los siervos que deben escuchar esto? Pues se supone que todos nosotros. Acuérdate que la palabra siervo en el original griego quiere decir, ¿qué? Esclavo. Pero el esclavo no en el término negativo que lo podemos ver en muchas libros de historia y películas en el tiempo de hoy, que vemos a las personas de color con cadenas y que los están azotando y demás, sino alguien que les sirve a alguien más, ¿sí? Este era el término que se usaba y nosotros somos siervos, por eso lo definen como siervo para nosotros, las cosas que deben suceder pronto
y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Sabemos y vemos a través del Antiguo Testamento que el ángel del Señor también se le conoce o también podemos ubicarlo como a Jesucristo. ¿Sí? Hay ángeles que definen los nombres a través de la Biblia, pero cuando es el ángel del Señor y hace cosas que solamente el Jesucristo Dios hace, es Jesucristo. Por ejemplo, el jueves vimos que que se postró Josué delante de un varón que estaba con la espada desenvainada y el varón no le dijo, como cuando sucede con otro ángel, cuando se postró, que se levantara porque eran consiervos, sino al contrario lo dejó que le adorara y ese simple gesto es la muestra la clara evidencia de que se trataba de Jesucristo. Y en este caso también vamos a ver un poquito más adelante que se trata de Jesucristo, el ángel que le mostró a Juan estas cosas, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, ¿quién? Juan, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Él lo dijo desde la primera carta que él escribió, ¿sí? Que las cosas que oímos y que vimos y que tocamos, el verbo de vida, él se emocionaba al hablar de Jesucristo porque él había estado con él, porque lo había tocado, porque lo había escuchado, porque lo había visto, porque había visto las obras de Jesucristo. Y nosotros también hemos visto, no hemos visto las que ellos vieron, pero hemos visto las que ha hecho en nosotros, en nuestra vida alrededor. Porque aunque haya hecho un milagro en una persona que tú conoces, tú lo viste, estuvo ahí, estuviste ahí, ¿sí? Y es algo que Él ha hecho delante de ti. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. ¿Qué son las tres indicaciones las tres cosas que determinan que tú eres bienaventurado, o sea, eres bendecido por Dios? Si tú entiendes esto, son que lees, que oyes y que guardas estas palabras, ¿sí? Lo que está en la palabra de Dios, no solamente en el Apocalipsis, no solamente en Revelaciones, sino en toda la palabra. Eres bienaventurado, eres bendecido si tú estás buscando entender, conocer a Jesucristo, entender su instrucción para tu vida, para ti, lo que Él quiere de ti. Oyes cuando te lo hablan como el día de hoy, cuando tú escuchas la palabra de Dios y que tú la haces tuya, la guardas. ¿Sí? Son tres cosas que tenemos que hacer con ella, ¿sí? Y es leer, es oír y es guardar. Y guardar no es solamente conocer, sino es tenerla presente, nunca se apartará de tu boca esta palabra, estas palabras, este libro, ¿sí? De la ley, dice en Josué, porque la tienes presente cada día para vivirlo de acuerdo a lo que necesites. Por ejemplo, de repente me hace algo mi esposa, te hace algo tu esposo, y enseguida va a ser esta transformación tipo Hulk, ¿verdad? Que empezamos con los ojos verdes y después empezamos con todo el cuerpo. Y dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si quítese de vosotros toda ira, contienda, maledicencia y demás. Y ya se te salieron 10 palabras, o más bien 10 frases completas. Y dice, caray, Señor, perdóname. Y ayúdame a tener la paciencia y a poder ser de bendición en esta situación, ¿no? Y dice, a veces nos sentimos como descarados o como hipócritas, pero no, la verdad es que el arrepentimiento es necesario, es bueno y siempre está a tiempo. A veces no lo queremos manifestar porque queremos que van a pensar eso de nosotros, pero es importante hacerlo. Bienaventurados los que leen
oyen y guardan, ¿sí? Que vives lo que estás escuchando, porque de esa manera tú manifiestas quién es tu Señor, quién es tu Dios, porque el tiempo está cerca. Pedro escribió, muchos tienen por tardanza el regreso de Jesús, pero el tiempo de hecho está cerca. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso es importante tenerlo presente. Bienaventurados, 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era, el que ha de venir, y a los 7 espíritus que están delante de su trono. Vamos a ir definiendo, porque la misma Biblia, el mismo libro te va definiendo quiénes son, porque podemos adelantarnos y decir es que las siete iglesias son las 7 estrellas que están en la mano de Jesús y los candeleros y las estrellas son, sí lo dice más adelante, pero te digo, no nos adelantemos, vamos viendo qué es lo que está haciendo Juan, y Juan está llevando un mensaje primero a esas 7 iglesias representativas de la zona en que él estaba ministrando, donde Pablo plantó esas 7 iglesias que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, pero que a final de cuentas estas iglesias, en la forma en que estaban viviendo la fe, estaban manifestando lo que somos unos y otros creyentes en estos tiempos. Y le está hablando a todas las iglesias. Sí, está mandando un mensaje a todos, pero primero se presenta y dice, gracia y paz. Lo que siempre ha querido Dios para su iglesia, para que nosotros vivamos con la palabra de Dios, con su presencia en nuestras vidas, en paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en estos tiempos que te digo que te puedes angustiar al ver noticias que no son menores, porque por ejemplo, ese bombardeo de ayer que hubo, una de las bombas penetró abajo de un monte, que eso es muy difícil que suceda. Imagínate la capacidad que hay en estos tiempos. En los tiempos del Antiguo Testamento que vemos, iban con lo que tenían en las manos, ¿sí? Espadas eran lo más poderoso. En estos tiempos, una bomba que entra hasta donde tú creías que no iba a llegarte nadie, un búnker que iba a ser indestructible. Dios, ¿es de temer? Sí, para los que estén tal vez en ese momento y sin esperanza. Pero los que estamos con esperanza de que el Señor nos va a rescatar antes de las pruebas que vienen sobre el mundo, porque la prueba de la que habla para el cristiano es la persecución de los que tienen fe en Dios. Deja tú de las guerras, o sea, las guerras siempre han sido, serán hasta el fin de los tiempos. Cuando ya Jesucristo diga, ya, vamos a renovar esto. ¿Sí? Siempre va a haber guerra, siempre. Aquí mismo en México estamos pasando por una guerra, aunque no le quieran llamar así. Ha habido más muertos aquí en México que en muchos lugares con guerra. Que murieron 24, dime cuántos murieron hoy en México, ayer en México. ¿Cuántos han muerto los últimos años, día por día en México? Pero tememos a lo que está pasando ya. Realmente el mundo completo está en esa condición. Pero dice gracia y paz. ¿Para quiénes? Para los que creen en Jesucristo y tienen fe en Él. Del que es, el que era y que ha de venir. Vamos a ir viendo cómo se describe de Jesús mismo. Él se está revelando. ¿Me pones, por favor, si los pusiste todos los nombres? De cómo Él se está presentando solamente en el capítulo 1. Sí, ahorita los vamos a ir viendo. Del que es, el que era y que ha de venir. ¿Y quién es Él? Jesucristo. El que es, el que era y que ha de venir, porque Él habita por los siglos. Él es Jesucristo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, nuevamente me lo menciona, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra,
al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes, esto ya es otro punto, para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Pero no se queda ahí. Habla que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, en el versículo 8, el que es y que era y que ha de venir, y el todopoderoso. ¿Sí? El que vive y estaba muerto, y el que vive por los siglos. De esta manera se presenta Jesús en este libro. Entonces, cada vez que escuches algo así a través de la Biblia, es Él, es Jesús. Sí. Pero se presenta con con todas sus credenciales, ¿sí? El testigo fiel, el primogénito de los muertos, Colosenses, recuerda, el soberano de los reyes de la tierra, porque Él es el príncipe de paz, pero Él es también Dios fuerte, Él es todo, en todo. Él es el que está hablando y Él es el que se muestra a través de esta carta. Y nos recuerda en este versículo 5, después del reyes de la tierra y soberano de los reyes de la tierra, sea el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y estas son las cosas que Él, como en esta presentación que hace, no se nos deben de olvidar. Dice, ¿por qué? Porque ya están listos. Ustedes solamente van a conocer lo que ha pasado, lo que va a pasar y lo que ha de venir. Para que no se sorprendan, como lo menciona en la primera carta de Pedro, cuando dice en el capítulo 4 de que no nos sorprendamos del fuego de prueba que viene sobre nosotros como si algo extraño nos aconteciese. Porque así pasa siempre. ¿Sí? Nosotros quisiéramos decir, bueno, a ellos les va mal porque no son creyentes. A ellos sufren porque lo triste es que en muchos lugares, en muchas iglesias, te dicen, es que no tienes la fe suficiente. Por eso estás sufriendo. Seguramente estás en pecado, has de tener pecados ocultos. Por eso estás sufriendo. No has prosperado porque no tienes la suficiente fe. Porque el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Porque somos herederos y Él es el dueño del oro y la plata. Ojalá y fuera así, ¿no? Bueno, ojalá de alguna manera. Pero no es así. Precisamente porque Dios no, aunque es el dueño de todo, no solo del oro y la plata, sino lo menciona para que tú no sufras, no temas, no te rompas la cabeza pensando, ¿y por qué no me ha dado? Él es el dueño de todo, pero te da lo que te da para su propósito en ti, para que hagas lo que Él determinó que hicieras en esta vida. Yo me pongo a trabajar y a hacer mucho dinero el día de hoy, me pasa como a ese hombre, mañana vienen a pedir tu alma y tú, todo lo que hiciste, ¿qué? No dice a quién se le va a quedar, digo, piensas a quién se le va a quedar, sí, pero eso es lo de menos, tú te vas a morir de todos modos, o sea, a quien se le quede. No se trata de eso, se trata de reconocer que hay un Dios y ese Dios me ama y me ama a través de Jesucristo tanto que dice aquí, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos lo dice aquí para que lo recordemos, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes, que habla acerca de los términos originales, dice, hizo un reino y sacerdotes en donde todos fungimos de alguna manera, aparte de siervos, como aquellos que adoran o manifiestan a Jesucristo en sus vidas. Lo que hacía el sacerdote en su momento era acercar al pecador a Dios y acercar el perdón de Dios al pecador. Ahora nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y llegar, pues eso porque Jesús nos llevó ahí. Él es nuestro sumo sacerdote, sobre todos los sacerdotes.
pero nosotros también nos dio la oportunidad de estar haciendo eso, ¿sí? De llegar al Padre y de conocer al Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al Cordero. Y aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí. Amén. Dice a través del Nuevo Testamento en 2 ocasiones, bueno, sobre todo en Corintios, en la primera carta de los Corintios, que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de Él. Todo. O sea, no va a haber qué rodilla no se doble y qué boca no confiese. El problema es que ya no va a haber tiempo para muchos y es el tiempo de la cosecha. Es el tiempo. Desde que Jesús dijo, vean cómo salen por la necesidad que tienen, dice, vean, los campos ya están listos, ya están. ¿Por qué? Porque saben que hay una necesidad, pero no saben de qué. Necesitamos presentarles a ese Dios que no conocen, porque tienen muchos dioses. La gente tiene muchos dioses como tú y yo tuvimos muchos dioses. El principal era el que veías en el espejo, ese era el más bonito. ¿Sí? Ya después Dios te mostró que no estaba tan bonito. El verdadero Dios. De otros dioses o tesoros, tus hijos, en algún momento fue tu pareja, tu esposo, tu esposa, ¿sí? En algún momento fueron tus pertenencias, espero que ya hayan pasado, pero nos mostró que es Él, el único. Y viene y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán alimentación por Él. Sí, amén. Dice Jesús, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. 9. Yo, Juan, cuando esto es la presentación de lo que va a enviar Juan el mensaje a las 7 iglesias. Le escribe a las 7 iglesias que representan toda todo un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y les digo, los representan hasta este momento, porque unas iglesias estaban bien, unas iglesias, la mayoría estaban distorsionando la fe, distorsionando el motivo de Jesucristo en su iglesia. Y ese es el riesgo. Y Jesús quiere que se predique su nombre, que se predique que Él murió por los pecados para redimirnos, ¿sí? Que Él resucitó y reina con poder. Esto es la predicación real que tiene que estar presente. Pero dice ya, yo Juan, vuestro hermano, yo uno de ustedes, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por estar predicando la palabra, por estar anunciando a Jesucristo, terminé aquí. Pero soy uno de ustedes, y también nos dice, puede pasar con cualquiera de nosotros. Si llegara la persecución sobre aquellos que tienen la fe en el Dios verdadero, en el único Dios verdadero y Jesucristo, aquel que nos ha rescatado, créeme, muchos negarían su fe, muchos tendrían que huir, estaríamos escondiéndonos. Ahí es donde se vería realmente quiénes creen en Jesús. Pero Él dice, soy uno de todos. Yo he pasado por las tribulaciones y he buscado la paciencia en Jesucristo y aquí estamos, ¿sí? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y, y si has leído el Antiguo Testamento, yo sé que muchos lo han leído, pero te recuerda cómo el monte Sinaí se cimbraba, ¿sí? Cómo
escuchaban cuando Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y muchos no entienden. Yo me imagino los truenos del cielo, como cuando empieza a querer llover, que viene una, una tormenta eléctrica y que escuchas esos truenos que te hacen vibrar, que las ventanas quedan vibrando, al Dios hablando de esa manera, ¿sí? Como de trompeta, porque más adelante dice como ruido de muchas aguas también, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que me hablaba que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Enseguida sigue describiendo un poquito más a Jesús. Estaba buscando una imagen no, pero la verdad es que algunas se me hacían sí, muy raras, otras se me hacían peor. Y dije, no, es que, ¿cómo voy a describir a un hombre? Pero vamos empezando nuevamente. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Y por este hecho, muchos lo interpretan como un anciano, pero realmente, o, o sea, no quiere decir que sea un anciano el hecho de que tenga cabellos blancos, ¿sí? Como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ve imaginándote esto, ¿sí? Haciendo el dibujo en tu mente. Sus pies semejantes al bronce bruñido, lo que se alcanzaba a ver de sus pies, porque tenía una bata, una ropa blanca que llegaba hasta los pies, ¿sí? Refulgente como en un horno. O sea, ese bronce bien pulido, bruñido es bien pulido, el bronce puro, pero aún como si estuviera en el horno, ¿no? Esto es casi al rojo vivo. Y su voz como de estruendo de muchas aguas. Perdón. Sí. Sí, como de estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea que no puedes voltear porque sabes que puedes perder la vista. A ese grado, imagínate. ¿Qué le pasó a Juan? Y yo creo que le hubiera pasado a cualquiera. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. No muerto, como muerto, pero de miedo. ¿Sí? Ahora, de todo lo que vamos viendo, la descripción, nosotros podemos seguir viendo cuando la gloria de Dios, cuando Moisés pidió ver su gloria, no podía verla, pero él dijo, escóndete detrás de esas piedras, y su rostro, al pasar la gloria de Dios, la cara de Moisés quedó también brillando, tanto que se tenía que tapar la cara, y aún así emanaba luz. Bueno, imagínate cómo se va describiendo aquí mismo Jesucristo, ¿sí? Como el sol que resplandece con fuerza, sus ojos que son como eh, llama de fuego, y la piel como se ve, ¿no? Como al rojo vivo, un metal al rojo vivo. Pero algo de lo que más así me hizo ruido es, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y lo que me llevó fue a Hebreos capítulo 4, versículo 12, cuando habla acerca de la palabra de Dios. Porque dije, quieren representar, porque estaba, les digo, viendo dibujos que habían hecho, y nos ponen una espada en su boca.
Pero yo pienso que tal vez la espada es como la representa él mismo aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, una espada que haga eso es más poderosa que cualquier espada de metal que puedas encontrar. Porque una espada de metal no te cambia tu mente. ¿Sí? Puede hacerte que repitas algo, pero la espada de doble filo de la que habla Dios en su palabra, penetra aquí y te cambia completamente a ti. ¿Sí? Y aquí puede ser literal, pero yo creo que precisamente ese poder de Dios, ese es uno de los poderes más intensos o más fuertes que Dios tiene para con nosotros, es su palabra, por eso nos la dejó, para salvarnos, para transformarnos, para compartirla para todo el mundo, ¿sí? Pero cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto. ¿Quién? Jesucristo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No temas. O sea, yo ya vencí. ¿Recuerdas que Él venció a la muerte? ¿Recuerdas que dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sí? O sea, no, ¿dónde está muerte tu sepulcro? ¿Dónde está? No puedes ya contra Jesús. Jesús ya venció, Él es el victorioso, Él es el rey, Él es el que ya nos libró también de la angustia de pensar en la muerte. Y si ya no tenemos que pensar en lo peor que le puede pasar a un ser humano según nuestro cuerpo mortal, ¿qué tenemos que temer? Estando con Jesucristo. Gracia y paz, hermano. Gracia y paz. Siempre, gracia y paz en tu vida. Y, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí es donde vamos a parar el día de hoy. Porque Jesús lo representa de esta manera. Imagínate, su iglesia es una estrella para él, la tiene en su mano, pero la tiene en su mano. ¿Por qué? Porque es su cuerpo, porque le pertenece, porque Él la compró, Él murió por todos, derramó la sangre por todos. Él es el que pagó, nadie más pagó. La iglesia no es de nadie, ni del que paga la renta, o el que compra el terreno, el que compra las cosas, de nadie. Es de Jesucristo, la iglesia. Y el mensaje del Apocalipsis, las revelaciones de Jesús, son primero que nada para que nos enfoquemos en la gracia y la paz a través de un mundo corrupto y corrompido, en el que siempre estamos en riesgo, siempre estamos en tentaciones, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros familiares están en ese riesgo constante, riesgo de muerte eterna. Y nosotros necesitamos estar firmes en la palabra de Dios. Y Jesús aún se revela en este último libro para que veamos cómo podemos descansar en Él a pesar de las batallas que va a haber siempre. Cuando en Efesios capítulo 6 nos habla acerca de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es precisamente puede ser a nivel personal o a nivel mundial. Nuestra lucha nunca ha sido contra la carne y la sangre. Nuestra lucha es por nuestro espíritu, nuestra eternidad con Jesucristo. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Van a ver y a leer y a escuchar muchas noticias a partir de ayer, de estos días, más de las que veíamos,
porque nosotros decíamos, bueno, las batallas están allá de aquel lado del mundo a ver, empezamos a ver qué tanto abarca una bomba atómica si explota y demás, bueno, ya tenemos una muy cerquita, ya empezaron los que están más cerquitas de con nosotros, pero nosotros debemos de seguir doblando rodilla, orando al que nos salvó, al que tiene la victoria en sus manos y que sea su voluntad. ¿Sí? Él va a regresar cuando Él regrese. Habrá guerras y rumores de guerras, habrá hambrunas, habrá terremotos, habrá de todo, lo dijo Jesús, pero solamente son principios de dolores. Cuando venga la persecución contra la iglesia, ahí es donde nosotros podemos pensar, en cualquier momento Jesucristo viene por ella. Y si alguien va a estar en su presencia en estos días antes de lo que esperaba esa persona, gloria a Dios. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque voy a estar delante de mi Señor y ya todo el dolor, el llanto ya pasó. Si aquí todas las cosas son hechas nuevas, todo va a ser nuevo en el Señor y vamos a estar en la eternidad. Aquí vamos a dejar el mensaje, ¿sí? Pensando en que o viendo que Él escribe a las 7 iglesias y es para que nosotros entendamos. Le escribe a, ¿cómo dicen? Le escribe a Pedro para que escuche Juan, ¿sí? Algo así, mira, y lo sacaron